Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Bienvenidos a la enseñanza de nuestras noches de familia en Senda. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Vamos a continuar en esta noche con la serie sobre el libro de Esther. Hemos venido estudiando este libro y ha sido personalmente de gran bendición para mi vida. Cada vez que escucho a la pastora dando la clase y cada vez que a mí me corresponde dar también la clase y prepararme, es una cosa bien especial el poder meditar en este libro y ver cómo en una historia en donde hay tanta como preocupación por un momento, Dios se mueve de una manera tan especial, ¿ya? Y es una historia que hace que nuestro corazón se sienta fortalecido, que nuestra confianza en Dios crezca, porque nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Nuestro Dios está sobre cualquier circunstancia. Y esta clase, no sé si va a ser la última, respecto a este libro, creo que nos queda una, pero no estoy seguro si la vamos a lograr cubrir. Pero ahora vamos con la clase número 11 de este libro. Tiene en total 12 capítulos, pero vamos a tratar la clase número 11 ahora. Y es que después de la aflicción viene la celebración. Hemos venido a través de toda esta historia viendo cómo el entramado de tristeza, de sufrimiento, de angustia ha venido desarrollándose en todo este tiempo. Para los que no conocían la historia, esto ha traído un poquito como de intriga y cuál será el desenlace final, para ver cómo iba a terminar. Para los que ya la conocíamos la historia y sabíamos del desenlace, ha sido ir capturando enseñanzas tremendas en cada una de las clases que hemos venido compartiendo. Y ha tenido de todo esta historia. Una joven que jamás se imaginó probablemente hasta dónde iba a llegar. Una joven huérfana, una muchacha que estaba siendo criada por alguien que no fueron sus padres. Probablemente cuando hablábamos del llamado que ella recibió para presentarse al concurso de elección de la nueva reina, probablemente ella no lo vio con buenos ojos, no lo vio pensando, esta es una gran oportunidad de hacerme grande y hacerme famosa, sino que probablemente, como lo discutimos en esa clase, si se ganaba el concurso era una cosa buena, pero si no, era una más del harem. Y probablemente ella no estaba tan interesada en el tema. Y diciendo en algún momento, ¿por qué yo? Porque yo tengo que ser la que tenga que ir allá y sacrificar y dejar todo. Pero Dios tenía un plan. Dios iba desarrollando una historia ahí en medio de todo esto. Y para ubicarnos un poquito en todo lo que hemos venido hablando, la primera diapositiva que yo quería compartir con ustedes es cuando todo ya parecía perdido. O sea, hay un momento en la vida o en esta historia en que ya todo parecía como, ok, ya de aquí no va para más la situación. Ya tenemos fecha de caducidad, tenemos fecha en que nos van a ejecutar. Y lo mencionábamos en su momento, lo triste que puede ser estar con una condición de esa categoría. Podríamos tal vez compararlo, aunque no sé si es del todo comparable, con el equivalente de un diagnóstico, de esos diagnósticos que no queremos nunca escuchar de parte de un médico, y que eso cambia por completo. Usted puede andar con todo el ánimo en su corazón, usted puede andar con cantidad de planes en su mente, pero cuando le dan una noticia así, todo cambia.
Todo pasa a ser secundario, terciario o a pasar a cualquier otro nivel. Pero lo importante en ese momento es como la salud, la vida. Y este pueblo, gracias a un corazón perverso de este personaje del que hemos hablado bastante, llamado Amán, estaba condenado ya, básicamente a la muerte. Ese era el destino que tenían, y no solamente unos, no solamente los que estaban en Susa, no solamente Mardoqueo, que fue a raíz de quien se originó, podríamos decir, el asunto, pero era porque este decreto alcanzaba a todos los judíos, no solo a los judíos adultos, no solo a los hombres, abarcaba mujeres, abarcaba niños, abarcaba gente mayor, abarcaba las pertenencias de ellos. Era completo la destrucción, el exterminio para el pueblo de Dios. El autor, Swindoll, él rescata una frase que dice que cada nuevo amanecer no hacía sino profundizar la angustia que había en sus corazones. Es tremendo lo que esa frase puede significar. Y si usted ha vivido un momento de tristeza grande en su corazón, es tremendo cuando usted se despierta en la mañana y lo primero que viene a la cabeza es esa preocupación. Es ese momento de dolor, es esa tristeza, es la angustia. Y probablemente todo este pueblo, después que recibió esta noticia de este decreto, esas eran las mañanas. ¿Se imagina usted las mamás despertando, viendo a sus hijos dormidos y saber que tal vez ellos no entendían todavía, pero que ya tenían una fecha de caducidad? ¿Se imagina el corazón de ellos cómo se sentía? El acostarse y saber de que, restarle un día al calendario para ir contando ahí el momento en que esto iba a llegar a cumplirse. Había un decreto que básicamente condenaba para la muerte a este pueblo. La incertidumbre era el día a día de ellos y había cierta confianza en Dios. Pero no se veía que Dios actuaba. Eso era lo tremendo, que no se veía a Dios por ningún lado. Muchas veces cuando nosotros estamos en momentos de dificultad, cuando estamos pasando situaciones difíciles en nuestra vida, quisiésemos que Dios hablase o que Dios se presentase directamente a nosotros. Que Dios fuese más directo hacia nosotros. Pero por alguna razón especial Dios no lo hace de esa manera. Pero es equivalente a cuando usted se presenta a una prueba, cuando usted está estudiando. Cuando usted se presenta a una prueba, el propósito es que usted muestre los conocimientos que usted ha adquirido ahí, en la soledad. Usted solo y su cabeza. El maestro de repente está ahí, está cerca, está monitoreando, está viendo lo que usted está haciendo. Y al momento que nosotros estamos pasando por una situación difícil, Dios sigue estando ahí, pero Él se mantiene silencio. Él no dice nada, pero que no diga nada, que no aparentemente haga nada, no significa que Él no está actuando. Ahora, eso pesa emocionalmente y todo parecía estar perdido. Pero de alguna manera inesperada, Dios comienza a mover la historia. Y me gusta lo que dice Isaías 45:15. Vamos a comenzar con las lecturas. Quien tengan los micrófonos, para que me vayan ayudando ahí, por favor. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Vea lo que dice ese versículo. Verdaderamente tú eres Dios, dice. Te encubres. Hay ocasiones en las que Dios está trabajando, sigue siendo Dios, sigue siendo el Todopoderoso,
sigue siendo el Dios creador de todo, pero sencillamente se encubre. No parece estar manifiesto en lo que está haciendo. Y eso a veces a nosotros nos puede dar la impresión de que Dios no está, que nos ha dejado solos, que de sentirnos desamparados, sentirnos que Dios ya me abandonó. Porque esa es otra cosa que el autor rescata y dice de que usualmente los seres humanos y especialmente los cristianos pareciese que nos identificamos más con el dolor que con la alegría. De una manera extraña, pareciese que como que manejamos mejor el dolor que los momentos de alegría. Porque yo no sé si usted ha escuchado a personas que hay ocasiones que dicen, estoy tan feliz que hasta miedo me da, que de repente va a venir algo malo. O sea, es decir, que esos momentos que nosotros estamos disfrutando, que sentimos plena confianza, plena alegría, felicidad en el corazón por algo que estamos viviendo, sentimos que eso es lo que tiene que ser momentáneo. Y los momentos de dolor como que siempre tienen que estar ahí cerca de nosotros. Y eso a veces cuando estamos atravesando eso, el dolor nos hace sentir que Dios no está. Pero esta historia nos ha comprobado de que Dios está obrando detrás, donde nosotros no lo vemos, donde no vemos el avance que Él lleva. Nosotros quisiésemos estarlo viendo, pero Él lleva el control de las cosas. El silencio de Dios no es ausencia, es un trabajo que Él hace, pero detrás del telón. Y aunque parecía que las cosas estaban mal para ellos, Dios tenía el control. Pero Dios sigue dejando que las cosas sigan el curso, que el tema avance. Había una fecha que era el día 13 del mes 12 que las personas o los judíos iban a ser exterminados. Y esa fecha sigue corriendo. Los días siguen corriendo. Y veamos lo que dice Esther 3:13, perdón. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Vea eso. Lo que hemos estado narrando. Había una orden clara: destruir, matar y exterminar al pueblo judío. Era deshacerlos por completo. Y ya hemos hablado en otras ocasiones dónde nació esta idea. En un corazón probablemente lleno de resentimientos, lleno de cosas probablemente que venían desde sus antepasados. Y en su momento hicimos las reflexiones respectivas de lo importante que es que nosotros vayamos sacando las cosas del corazón, porque leves cosas pueden ir dañando nuestra vida, pueden irnos alimentando odios, resentimientos, cosas que no son ni provienen de Dios. Y es tan pequeño eso y a veces tan insignificante a nuestros ojos que lo dejamos que se albergue ahí y vivimos con eso. Pero a la larga rinde su fruto. Este hombre llamado Amán era un hombre orgulloso, así lo hemos descrito en más de una ocasión. Un hombre orgulloso, un hombre que le gustaba que le rindiesen pleitesía, un hombre que le gustaba sentirse importante, que tenía todo básicamente lo que él podía desear. Era el segundo al mando. Hemos hablado que el imperio persa era un imperio grandísimo.
Eran 127 provincias las que estaban bajo este imperio. Es decir, este hombre Amán era un hombre con suficiente poder como para disfrutar y sentirse feliz. Pero había un personaje que le hacía la vida imposible a él, que era Mardoqueo. Porque Mardoqueo sencillamente decidía no doblarse frente a él, no rendirle ningún homenaje a él. ¿Por qué? No porque Mardoqueo fuese rebelde, sencillamente porque él tenía sus convicciones firmes de que solamente a Dios había que inclinarse. Y eso le incomodó, y eso llevó a una cosa tan grave como el exterminio completo del pueblo de Dios. Destruirlos, matarlos y exterminarlos. El día 13 del mes duodécimo, dice, era el día que estaba determinado para eso. Y aparte, la motivación para todos los demás era que quien llegara y saqueara cada casa de los judíos se quedaba con el botín. Entonces, imagina usted, todos los demás como gavilanes ahí listos poniéndole el ojo a usted, ¿qué era lo que tenía? O sea, era una cosa que era como estar viendo al otro, al vecino, y decir, ok, este va a ser probablemente el que va a venir a saquear mi casa. Pero eso es lo que el hombre había planeado. Esos eran los planes de Amán. Eso era lo que él deseaba en su corazón. Pero los pensamientos del hombre son unos, pero los de Dios son otros. Y cuando Dios tiene una opinión o una idea distinta respecto a algo, Él lo va a hacer. Y lo va a hacer sin necesidad de hacer mucho ruido. Sin necesidad de gran alboroto, Dios va a hacer las cosas. Pero las va a hacer a su tiempo, a su manera. Y lo que el enemigo tenía preparado para destrucción, Dios lo iba a preparar en un escenario para traer felicidad. Entonces ahí en esa escritura nosotros podemos ver de alguna manera el contraste que se genera de lo que el ser humano desea y el momento en que Dios va a comenzar a hacer cosas distintas. Y Dios hace un cambio completamente en la expectativa de lo que la gente podía estar esperando. Veamos ahora lo que Esther 9:1 nos relata. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Mire, en estos versículos algo bien interesante. El versículo que leímos anteriormente, ese estaba en Esther 3, cuando el decreto fue dado. Pasó el tiempo y ahora estamos en el capítulo 9, este versículo que hemos leído ahorita. Capítulo 9, y acá ya llegó la fecha. Ya acá ya pasó básicamente un año, que era casi el tiempo que las suertes habían caído para que llegara el día del exterminio. Y a mí me llamaba mucho la atención esto, porque Dios actúa de una manera especial cuando se trata de dar lecciones. Dios pudo haber detenido esto al mes, a los 2 meses, pero los hizo llegar hasta el último día. Les permitió que viviesen todo ese tiempo en esa incertidumbre. Les permitió que llegaran hacia los límites. ¿Le parece eso conocido en su vida? Nadie quisiera llegar a los límites. Nadie quisiese llegar al verdadero momento de dolor. Nadie quisiese estar metido en un hospital. Nadie quisiese estar firmando un divorcio.
Nadie quisiese estar despidiendo a un familiar. Nadie quisiese estar entregando a un hijo a las autoridades. Nadie quisiese estar en ese momento en donde uno siente que ya todo terminó, que ya nada tiene sentido, que ya la esperanza llegó a su final. Pero Dios permitió que todo el tiempo que debía pasar, pasara y esta gente estuviese ahí contemplando de alguna manera el tiempo pasar y aparentemente a Dios haciendo nada. Eso puede llenarnos a nosotros de desconfianza, puede hacernos dudar, porque nosotros le ponemos tiempo a las cosas. Para nosotros el tiempo es demasiado importante. Si a usted le dan un plazo, usted va contando los días y las horas para ese plazo. ¿Se imagina lo que era estar ya en el día 12 del mes de Adar? ¿Se imagina amanecer el siguiente día y saber de que eso ya iba a explotar el asunto? Lo fuerte que pudo haber sido para los judíos ese momento. Pero Dios les lleva hasta allí, hasta ese momento. Y Él lo que hace es invertir por completo. En el momento específico, Dios invierte todo. Y dice que sucedió, dice, lo contrario. Todos esperaban ese día que los judíos fuesen exterminados. Los demás estaban esperando ese día el botín que iban a agarrar de los judíos. Pero la sorpresa fue distinta, porque Dios previamente había hecho los movimientos necesarios para que la cosa cambiase. Muchos probablemente no se habían percatado de eso. Y muchas veces somos descuidados en nuestra vida y no nos percatamos cómo Dios está trabajando. A veces solo nos enfocamos en lo que nosotros queremos y en la forma que nosotros queremos las cosas. Pero Dios está trabajando, lo está haciendo en su tiempo y lo está haciendo a su manera. Y eso es lo que hizo al final la gran diferencia. Sucedió lo contrario, dice, porque no se enseñorearon de las cosas de los judíos, sino que los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Entonces, esta historia, este escenario nos prepara a nosotros para entrar a la clase como tal, a lo que el autor desarrolla en esta clase, y es mirando al pasado con un suspiro. Él habla de que muchas veces nosotros en la vida hay muchas cosas que nos llenan de tristeza. El pasado, por más que nosotros querramos olvidarlo o hacer caso omiso de las cosas, eso suele marcarnos a veces de manera fuerte en nuestra vida. Y hay un peso que el autor define de mirar hacia atrás. Hay una frase que él incluye que dice que cuando dirigimos la mirada al pasado, la vida deja de ser divertida. A veces la vida nos ha tratado o nos ha permitido vivir experiencias dolorosas. Y probablemente si cada uno de los que estamos acá tuviésemos oportunidad de compartir, tendríamos una cantidad de cosas que decir de los golpes que la vida nos ha dado. Algunos porque nosotros tal vez hemos tomado malas decisiones. Cosas que tal vez nosotros hemos provocado. Y muchos otros es que sencillamente la vida nos ha dado el golpe en su momento. Pero que nos ha marcado nuestra vida, y ese peso a veces se vuelve pesado, valga la redundancia. Esa carga se vuelve pesada para nosotros. Y a veces andamos cargando con eso. Y venimos a Cristo todavía y seguimos cargando con eso.
Conocemos la escritura que dice que echemos sobre Dios nuestras cargas, pero nosotros no terminamos de descansar. Porque seguimos llevando esa cruz o esa cantidad de cosas que nuestra vida ha acumulado. Pero el problema que tiene eso es que eso, cuando pesa tanto, afecta a nuestro presente. Nos hace que no disfrutemos el presente, el hoy, las bendiciones que tenemos, porque estamos a veces resentidos por las cosas que han pasado a nuestro alrededor. La nostalgia mal enfocada puede robar el gozo. Y hay muchas personas que tienen muchas cosas, pero viven infelices. No se sienten plenas. Y muchos, aún estando en la iglesia, siguen teniendo ese tipo de situación. Porque no han terminado o no hemos terminado a veces de liberarnos de las cosas que han afectado en algún momento nuestra vida. Y no es malo recordar. Lo peligroso es vivir anclado en eso. No es malo el que usted recuerde de repente las cosas que han pasado, pero lo peligroso o lo dañino es que eso nos ancle en ese momento y no nos deje avanzar. Y no nos fijamos que de manera indirecta estamos transmitiendo eso a los que están a nuestro alrededor. Que los demás están viendo esa conducta que nosotros tenemos. Que estamos por un lado predicando a un Cristo que es todopoderoso, a un Dios que es capaz de cambiar todo, a un Dios que creó los cielos y la tierra, a un Dios que no hay nada imposible para Él, pero que no puede cambiar la situación que hay en nuestra vida. Y esas son una de las contradicciones del cristiano. Y la razón por la que de alguna manera Dios trae esto acá en este momento es para que nosotros evaluemos nuestra vida. Y veamos qué traigo yo cargando. ¿Qué carga no le he querido dejar a Dios? ¿Qué carga Dios está pidiendo hace tiempos que yo se la ceda y yo sigo llevándola conmigo? Y eso no me hace disfrutar del cristianismo. Eso no me hace disfrutar plenamente de mi familia. Hay dolor tan grande a veces en las personas causado por experiencias que limita en muchas áreas. Pero Dios lo que quiere es liberarnos de todo ese tipo de cosas. El autor rescata 4 fuentes que pueden generar suspiros en nosotros. Él lo presenta de esa manera. ¿Quiénes son estas fuentes? Pueden ser personas, pueden ser acontecimientos, pueden ser circunstancias o pueden ser decisiones. Estos 4 elementos que el autor menciona usualmente son los que nos marcan y nos pueden dejar heridas en nuestra vida. Cuando hablamos de personas, ¿con cuántas personas nosotros no nos hemos relacionado en toda nuestra historia? Si usted comienza a recordar, hay cantidad de personas que a lo largo de nuestra vida han influido en nuestra vida. Y algunos de ellos, intencional o no intencional, nos han hecho daño. Hay hijos que no le pueden perdonar a los papás la manera en que los criaron o que los corrigieron. Yo he hablado con jóvenes, con personas que dicen, es que todo lo que yo estoy viviendo, el cómo me va a mí en la vida, es por culpa de mi papá. Y ese es un dolor que está ahí. La pregunta ¿será que el papá en realidad quiso hacerle ese daño? O son de esos errores que a veces ni cuenta nos damos que cometemos. Pero las personas pueden habernos dañado. Personas pueden habernos marcado para cosas negativas. Les comparto una historia. Yo fui un alumno muy bien portado. Fui uno de esos niños que los maestros creo que no tenían mayor complicación conmigo. Y en una ocasión, de esas que tenían una mala influencia cerca de mí,
un compañero estaba platique durante la clase y yo le respondía. Me vio la maestra y me castigó. Es la única vez que un maestro me castigó en toda mi historia. Y creerá usted, no se me olvidó nunca el nombre de esa maestra. Y desgraciadamente no la recuerdo por las lecciones que ella enseñaba, sino que la recuerdo por esa acción que ella hizo, en mi idea, injusta. Pero hay muchas personas que a veces nos marcan. Ahora, eso no me dejó traumas a mí. Pero hay gente que sí le han dejado traumas. Yo tenía unos compañeros, porque en mis momentos, cuando estudiaba en la escuela, todavía estaba el método un poquito fuerte, el de enseñanza. Y había una maestra que si usted no se paraba en la puerta y le pedía permiso antes de entrar, lo sacaba levantado de las orejas y lo volvía a poner ahí. Niños de primero, segundo grado. Y yo tenía oportunidad de hablar ya cuando estábamos un poco adolescentes, más grandes, con estos compañeros, y decía, esa maestra, pero la detestaban. Y eso probablemente causó heridas. Y si nosotros no nos cuidamos, ahí hay raíz de amargura. Y ahí hay cosas que Dios quiere limpiar, porque no nos están haciendo bien. Y así usted puede comenzar a buscar en su vida personas que nos han marcado, decepciones que probablemente a usted alguien le ha hecho vivir, acontecimientos difíciles, cosas que a nosotros nos han marcado, que la fecha se nos ha quedado grabada. Un terremoto, un huracán, un momento en el que usted perdió todo, en que estuvo a punto de fallecer. Cosas que nos marcan, circunstancias, decisiones. ¿Quién no ha cometido malas decisiones? ¿Quién no ha hecho malas decisiones? Después uno dice, si hubiera. Pero desgraciadamente ya estuvo. Ahora, podemos quedarnos nosotros anclados en esas cosas, o podemos hacer lo que decía Pablo. Miren la filosofía de Pablo en Filipenses 3, 13 al 14. Miren la manera en que Pablo enfrentaba las situaciones difíciles. Leamos ese versículo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No se trata de olvidar lo que ha pasado. No se trata de hacerle el ojo ciego a lo que pasó. Pero la filosofía de Pablo parece ser celebrar la vida. Ver las cosas que valen la pena, enfocarse en lo que realmente vale la pena y lo demás irlo dejando atrás. Porque Pablo había experimentado mucho sufrimiento. De hecho, el momento en que estaba escribiendo eso, él posiblemente estaba preso. Él había perdido todo. Y lo había perdido no por malas decisiones, sino sencillamente por seguir a Cristo. Por llevar el evangelio y predicar y cumplir con el propósito para el cual Dios lo había llamado. Eso lo lleva a él a vivir situaciones difíciles, a experimentar el hambre, a experimentar el sufrimiento, a experimentar la cárcel, a experimentar que lo golpearan. Todo ese tipo de cosas es parte del experimento del apóstol. Sin embargo, él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo hacia la meta.
Ese es el llamado de parte de Dios para nosotros. No importa cuántas cosas hayan sido negativas para nosotros en nuestra vida. No importa cuántos decretos de muerte, de dolor, de sufrimiento hayan habido sobre nosotros. No importa cuántos errores usted haya cometido en el pasado. No importa cuántas personas hayan querido hacerle mal. No importa cuánta cosa pueda haber detrás. La mirada tiene que estar en Cristo y ver hacia adelante el propósito que Dios tiene para mí. Yo puedo ver las cosas que pasaron en mi vida anterior con ojos de frustración para lamentarme de lo que sucedió, o puedo también verlo con ojos de gratitud. Y la manera en que nosotros vemos las cosas cambia mucho la perspectiva. Si usted y yo hubiésemos estado viviendo la situación que este pueblo vivió, el pueblo judío, probablemente no era para decretar tiempo de gozo o celebración. Era más recordar el momento de dolor. Sin embargo, vemos ahora que ellos lo que hacen es que el presente no dejan que se los invada la tristeza o la amenaza que había de sacrificio de ellos, sino que lo que hacen es decretar una celebración sobre esto. Y comienzan a reconocer el presente con una celebración. En esto, el autor incluye una historia para abordar esto de celebrar el presente con una o enfrentar el presente con una celebración. Él habla que un pueblecito de Alabama, hay un pastor que narra la historia en un libro, que en un pueblecito de Alabama cultivaban algodón y la economía giraba en base al cultivo del algodón. Y en un año que la cosecha parecía ser de las mejores cosechas, apareció una plaga de gorgojos. Y la plaga de gorgojos acabó con la cosecha de algodón. Entonces dice de que el siguiente año lo que hicieron fue que eso les abrió como, o nos quedamos acá con la economía mala, o le buscamos salida a este problema. Todo giraba en base al cultivo de algodón. No habían divisado otras oportunidades de cultivo. Pero a raíz de la plaga del gorgojo, a alguien se le ocurrió cultivar maní. Y el maní no le gusta a los gorgojos. Y tuvieron gran cosecha. A otro se le ocurrió cultivar otra cosa. Y entonces al final ellos reconocieron y dijeron que gracias a la aparición del gorgojo, ellos habían descubierto una nueva manera de crecer su economía. ¿Y sabe qué hicieron? Levantaron un monumento al gorgojo. Levantaron un monumento al gorgojo como reconocimiento de lo que había significado para ellos. Ahora, si usted lo ve en la primera instancia, usted dice, bueno, si es que lo que hizo el gorgojo fue negativo, les hizo perder dinero. Les hizo pasar un mal rato. Pero a veces ese tipo de cosas son necesarias en nuestra vida para descubrir otras o para llegar al lugar donde Dios quiere llevarnos a nosotros. Y vea lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hasta los gorgojos ayudan para bien a los que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Hasta ese jefe que le hace la vida imposible ayuda para bien a los que para el propósito de Dios han sido llamados. Hasta esas situaciones difíciles, hasta esa enfermedad, hasta ese sufrimiento,
hasta esa pobreza, hasta esa escasez, esa aguantada de hambre, hasta esas situaciones ayudan para bien, porque son momentos transitorios que Dios usa para prepararnos para algo más. Eso era básicamente lo que estaba pasando acá en la historia que estamos nosotros estudiando. Lo inesperado puede ser providencial. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Dios saca provecho hasta de las mínimas cosas. De esas cosas que usted dice, acá ¿qué voy a aprender? Dios capitaliza eso y nos da una lección. Al momento es difícil, la corrección no es grata al momento de recibirla. A nadie le gusta que lo corrijan, que le cambien la rutina. Pero si en un momento nosotros vemos después, lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios nos saca de nuestra rutina y tenemos que encontrar nuevas formas de vivir. Lo mejor que nos ha sucedido a algunos de nosotros es la llegada del gorgojo. Póngale gorgojo a esa situación en su vida, que probablemente lo hizo venir a Cristo, que de otra manera usted no hubiese llegado acá. La mayoría de personas vienen a Cristo cuando ya probaron de todo allá afuera. Cuando todo le está yendo bien, Dios todavía no está en los planes. Pero gracias a esa situación difícil que hizo que cambiara la vida, el giro, es que probablemente usted y yo estamos acá. Veamos lo que dice Esther 9, 17 al 19. Esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de la alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Miren cómo Dios cambió la historia. Ahora ya no había tristeza, ahora ya no había desesperación en los judíos, ahora había llegado reposo. Qué rico es reposar después de estar agitado, desesperado. Y eso es lo que Dios nos ofrece a nosotros. Que vengamos a Él, dice su palabra, todos los que están trabajados y cargados. Y Él los va a hacer descansar. En Dios nosotros podemos encontrar descanso y reposo. Y eso es lo que después de la prueba, después del momento de dificultad, llegó a ellos. Y aquí comienza el inicio de la celebración. Hicieron un día de banquete y un día de alegría, un día que marcaba un momento distinto en sus vidas. Probablemente tenían ratos de no alegrar su corazón. Probablemente había pasado un año de puras tristezas, llanto, desesperación, lamentaciones en la vida de todos los judíos, pero a partir de este momento comienza el reposo, comienza la alegría en el corazón de este pueblo. Veamos lo que dice Esther 9:20, cuando acá ya comienza la celebración del Purim. Y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en toda la provincia del rey de Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de que la tristeza se les cambió en alegría, y del luto en día bueno, que los hiciesen día de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Purim comienza con una carta. Purim significa
fiesta, significa celebración. Aquello que había sido originalmente el pur, que se identifica originalmente que era echar suertes, y que había decretado algo negativo para el pueblo de Dios, ahora había sido transformado en un momento de celebración. Y entonces Mardoqueo manda una carta para todo el mundo diciéndoles que celebrasen. Así como en un momento se mandaron cartas para todas las provincias diciendo que todos iban a ser exterminados, ahora era necesario extender la noticia de celebración, y esto también era una forma de obediencia y memoria, y recordar esta victoria era parte de la victoria, era parte del momento, de la emoción. Y esto es algo, mis hermanos, que yo creo que tiene una enseñanza grande para nosotros también, porque muchas veces vemos las obras que Dios hace en nuestra vida, y en el momento que pasa nos alegramos mucho con eso, pero el tiempo pasa y parece que las vamos olvidando, parece que las vamos dejando atrás. Y miren lo que ellos establecieron esta celebración. Esta celebración no era solo el hecho de decir, ok, vamos a celebrar porque ya no nos destruyeron, sino que vamos a seguir y todo lo demás. No era solo eso. Era el dar reconocimiento a la soberanía, al cuidado y a la protección de Dios sobre sus vidas. Y era dejar memoria de lo que Dios había hecho, recordar esa parte. Y esto me hacía pensar, ¿cuántos hemos escrito las memorias, las victorias que hemos tenido en nuestra vida cristiana? Los milagros que Dios ha hecho en nosotros. ¿Cómo va a trascender eso en sus siguientes generaciones? Porque la idea de el Purim todavía, esta fiesta todavía es vigente en el pueblo, en el pueblo judío. Esta celebración todavía es vigente. Gracias a que se escribió, gracias a que se dejó establecido. ¿Cómo van a saber nuestras siguientes generaciones las maravillas que nosotros vimos? ¿Cómo Dios obró en nosotros? La sanidad que Dios hizo en usted, con el tiempo va a ir perdiendo vigencia. Mire qué interesante esto. Esto me hacía reflexionar que de repente es bueno escribirlo en algún lado e ir dejando memorias, porque a veces nuestra memoria nos falla para el momento de recordar las bondades de nuestro Dios. Cuando estamos pasando por momentos difíciles, se nos olvida las cosas que Dios ha hecho en el pasado con nosotros. Se nos olvida lo grande que ha sido Dios. Se nos olvida la provisión que de repente hizo en un momento que usted dijo, no tengo nada. O la puerta que Dios abrió en su momento, o la gracia que Dios puso en usted. A veces se nos olvida, y cuando eso no queda escrito, cuando eso no lo contamos, cuando eso no trasciende, es fácil ir olvidando. El salmista decía, bendice alma mía Jehová, y después ¿qué decía? Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. ¿Por qué decía eso el salmista? Porque hay riesgo de que olvidemos, que pasemos por alto lo que Dios ha hecho. Por eso es necesario dejar establecido y recordar las cosas que Dios ha hecho en nosotros. Cómo Dios lo sacó a usted y a mí del pecado. Eso necesita ser escrito. Yo no sé cómo usted vino a Cristo. Probablemente algunos acá son segunda generación que han nacido en el cristianismo, pero otros probablemente vienen del mundo. Y cómo sus hijos, cómo las demás generaciones van a saber la maravilla de transformación que Dios hizo en usted. Es necesario que dejemos esa historia escrita y que cuando nos sintamos en algún momento mal, desanimados, que no encontramos que la vida tiene sentido, vayamos a esas memorias y veamos lo que nuestro Dios
ha hecho con nosotros. Veamos cómo continúa esta lectura. Ahí comenzó el Purim, ahora se establece el Purim. Veamos, vamos a leer unos cuantos versículos acá, el 23 al 25. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había hecho pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. A mí me llama la atención que en estos dos versículos como que se repite la historia del tema de lo que Amán había tramado y toda esa cosa que ya está escrita previamente en el mismo libro de Ester. Y llegaba a la conclusión que cuando nosotros vamos a establecer una memoria, necesitamos entender por qué estamos nosotros celebrando. Era necesario estar claros qué era lo que se estaba celebrando. Y lo que se estaba celebrando es que Dios los había librado de las manos de este malvado Amán, del plan malévolo, es decir, no solo celebrar porque aquí está alegre, porque aquí están comiendo, aquí hay un montón de comida, aquí este es un ambiente bueno, y se une usted y ni sabe, usted comienza a comer y a pasarla bien y ni sabe por qué. Entonces es como que ellos están diciendo que la celebración es porque Dios nos libró. ¿De qué nos libró Dios? De las manos de este hombre malvado que había tramado el desaparecer al pueblo de Dios. Es estar claro, es adorar a Dios con entendimiento, es agradecer a Dios porque usted sabe de dónde Dios lo sacó, de lo que Dios lo libró. Es tener claridad. ¿Por qué? Porque si usted no está claro respecto a eso, eso pronto se va a desvanecer en usted, va a dejar de tener valor. Cuando yo dejo de valorar la obra que Dios ha hecho en mí, entonces comienza a desvanecer el agradecimiento en mi corazón. Entonces era importante dejar establecido el por qué era la celebración. Y veamos, vamos a ir avanzando ya para ir finalizando el versículos 26 al 27. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta, y por lo que ellos vieron sobre esto, y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. No dejarían de celebrar esto. Y cada vez que lo celebraban, probablemente los niños, los jóvenes, la gente iba a preguntar, ¿y qué estamos celebrando? Y había que contar la historia otra vez. Y en la historia Dios salía ahí como el héroe tras bambalinas, el que había hecho esa obra maravillosa. Y eso era lo que alimentaba y sigue alimentando hasta hoy. Vea lo importante que es que las memorias queden escritas y que estemos claros respecto al agradecimiento que hay en nuestro corazón. Ahora, el legado evidentemente iba a ser por generaciones. Veamos lo que dicen los siguientes versículos, el 28 al 32. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos, y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Leamos la siguiente. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados,
según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Lo que les decía anteriormente, cuando el decreto fue dado originalmente de destrucción, fue enviado, fue traducido a todos los idiomas de las provincias y fue enviado a las 127 provincias. La noticia buena ahora de celebración, había también que hacer lo mismo, para que todo el mundo supiese que Dios había hecho una obra especial en ellos, para que todos gozaran de paz, gozaran de alegría y se unieran a la celebración y entendiesen por qué. Ni Mardoqueo ni Esther no quisieron solamente dejarlo que corra la voz y a como llegue la historia así que lo celebren. Mandaron una carta y ahí va establecido todo como debería de ser, porque decíamos, es importante tener claridad porque eso genera identidad. Esa era parte ya era una celebración del pueblo de Dios. Y por eso decíamos, lo que Dios hizo hoy contigo, lo que Dios hizo hoy conmigo, es necesario que tus hijos lo sepan mañana. Por eso es necesario que nosotros demos testimonio de eso y estemos claros respecto a lo que Dios ha hecho. Entonces, ¿cómo enfrentar el futuro como un recordatorio? El autor da una sugerencia y da una advertencia. La sugerencia que él da es levantar monumentos espirituales. ¿Y qué son estos monumentos espirituales? Es sencillamente recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo importante que es que nosotros tengamos claro que si alguien le pregunta a usted, descríbame lo que Dios ha hecho por usted, que no nos pongamos a pensar en ese momento, déjeme ver, ¿qué será? Porque como ya estamos de este otro lado, se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida lo que Dios ha hecho. Entonces, que nosotros podamos tener claridad respecto a eso y tengamos monumentos o lugares en donde nosotros podamos referirnos a la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero también el autor hace una advertencia a no convertir esos monumentos en santuarios. Es decir, el recuerdo debe inspirarnos, pero no debe encadenarnos. No debemos nosotros sustituir nada de esto por la adoración real a Dios. Para concluir, ¿qué nos podemos llevar de esta clase? Dios transforma la angustia en celebración. El momento que nosotros podamos vivir de desesperación no va a durar por siempre. Va a llegar la calma, va a llegar el momento de tranquilidad y en ese momento estemos listos para celebrar. El pasado cobra sentido cuando se convierte en testimonio. Si llegó un momento de dificultad, este decreto de muerte que había sobre el pueblo de Dios cobró sentido cuando se tradujo en una celebración de la obra que Dios había hecho. Purim nos enseña a celebrar y a enseñar la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Y aunque nosotros a veces nos cueste ver la obra de Dios en nuestras vidas, Él sigue actuando. Y Dios usa incluso las pérdidas para dirigirnos. El que perdamos algo en cualquier área de la vida no necesariamente significa que Dios no se haya abandonado o cosa que se le parezca. Es sencillamente que va encauzándolo a su propósito. Y el futuro es un recordatorio de que Dios todavía no ha terminado con nosotros. Si hemos pasado momentos difíciles y ya podemos tener un monumento de celebración sobre ese, gloria a Dios. Pero con seguridad va a venir otro mientras estemos acá en la tierra.
Pero esos monumentos nos van a servir para recordar quién es nuestro Dios. Y que así como Él estuvo en ese momento de dificultad, también va a estar acá en este otro. Así como Dios estuvo con los hermanos en el hospital, así Dios va a estar en otra futura. No se sabe si menor o mayor la situación, va a seguir estando Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Y eso es lo que el libro de Esther nos quiere dar a entender en todo su contenido. Aunque no lo veamos a Dios, Él está tras bastidores, obrando y cumpliendo su propósito.